¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o en el momento, como decimos siempre, en el que nos estén sintonizando, les damos la bienvenida, los saludamos junto con el señor, el doctor Sebastián Porrini, que ha vuelto al orden, ha vuelto a la civilización. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, bien, Muy veo que bien, está muy bien. en honor al escritor que vamos a mencionar, a leer hoy, está en una, En una actitud inglesa. en una actitud inglesa, así, bien británico. Está. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. me alegro, me alegro. Bien, Dentro de nosotros lo que se también, puede. sí, estamos muy contentos a pesar de todas las circunstancias, seguimos acá vigentes, estamos felices con todas las repercusiones que estamos teniendo, los pedidos, el intercambio de ideas. La verdad que estamos a punto de llegar a 10.000 suscriptores, espero que esto suceda pronto, y ahí vamos a tirar la casa por la ventana, o no, que sería un desperdicio de muebles, pero Exacto, exacto. algo vamos a hacer, algo Algo significativo vamos a hacer. vamos a hacer Algo vamos a hacer. Sí, para los señor. 10.000 suscriptores. Espero que YouTube nos reconozca en alguna manera. Pero Sí. bueno, como nosotros no tenemos monetizado el canal, va a pasar solo para los suscriptores de siempre y los que están ahí firmes cada lunes, cada jueves, cada viernes, viendo nuestro material, nuestro contenido. Y bueno, hoy, Seba, si te parece, vamos directo al punto, sin muchas vueltas, Vamos. porque es un tema que va a dar para charlar bastante, sobre Ujú. todo porque me parece que, más allá de que vamos a hablar de un escritor y de su obra, me parece que a partir de lo que podamos llegar a pensar con este escritor, que lo vamos a presentar, es el querido Herbert George Wells, mejor conocido como H.G. Wells, Ujú. escritor británico, nacido en 1866 y fallecido en 1946. Escritor, uno de los escritores más prolíficos que tiene la literatura inglesa, novelista, ensayista, autor de relatos breves. Y acá viene el tema interesante, o que de alguna forma puede llegar a plantear algún punto de interés para seguir pensando y seguir leyendo. Es uno de los que se considera como fundadores del género o de lo que podríamos llamar ciencia ficción o ficción científica en algunos otros vocablos. Y digo esto porque, a ver, ¿qué pasa con la ciencia ficción últimamente? Hay creo yo que hay una suerte, primero una hiperinflación de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Es decir, hay muchísimo, muchísimo, demasiado inabarcable material para hablar o para charlar o para leer, inclusive para mirar ciencia ficción. Creo que es uno de los géneros más prolíficos desde su invención, el género que ha envejecido muy bien, digo, no es que ha envejecido, sino que ha soportado muy bien el paso del tiempo, un género que se vive retroalimentando y se vive renovando continuamente, un género que atrapa a una gran cantidad de lectores, pero que, nobleza obliga, necesita una suerte de revisión en sus orígenes, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia ficción, obviamente uno de los primeros nombres que aparece como referente es el de H.G. Wells, es el de Julio Verne. Más adelante tendremos, por supuesto, a Isaac Asimov, tendremos a Philip Dick, sobre todo en la literatura norteamericana. Ujú. Bueno, Aldous Huxley también. Y acá empieza una cuestión que hay que tomar con ciertas pinzas, ¿no? Porque la literatura inglesa, de la cual Wells es uno de los exponentes, sobre todo hacia fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX, estamos hablando sobre todo del fin de la época isabelina, perdón, de la época victoriana. La época Bien, isabelina no fuimos muchos claro. siglos. Y tenemos que hablar de un cambio de paradigma, por supuesto, tenemos que hablar de una nueva visión del mundo, visión del mundo que empieza a flaquear y que va a terminar obviamente con la decadencia de la aristocracia y digamos, de una cosmovisión imperial posterior a la Primera Guerra Mundial y que termina de dilapidarse en la Segunda Guerra Mundial. Como siempre lo hemos dicho, la Primera Guerra Mundial fue una guerra en la que fueron a morir los caballeros, ¿no? La última gran aristocracia muere en la Primera Guerra Mundial, y la literatura, en ese sentido, va a tomar parte o va a tener algún tipo de reacción en relación con esto, y Wells, si se me permite el término, y estoy haciendo una lectura de lo que dice Anthony Burgess, en su libro
English Literature, ¿no? Literatura inglesa, un curso muy interesante, un compendio de un recorrido histórico de la literatura inglesa. Anthony Burgess, otro también que podríamos considerar dentro de los cultores de un género similar a la ciencia ficción, sobre todo con La Naranja Mecánica, sostiene que en Wells tenemos el último, lo voy a citar en inglés, utopiographer, el último utopiógrafo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que las grandes utopías, ¿sí?, son esta construcción de mundos alternativos, de mundos futuros, de mundos ideales, qué sé yo, qué sé cuánto. Y en Wells, dice Anthony Burgess, se configura el último utopiógrafo, es decir, con las novelas o con esos universos futuristas o de ciencia ficción, dicho hoy en términos más contemporáneos, tenemos la última mirada de un espíritu positivo, de un espíritu alentador hacia ese futuro venidero, con todos los condimentos que esto conlleva, ¿no? ¿Y de dónde viene esta lectura que hace Anthony Burgess? Fundamentalmente porque, según este autor, a partir digamos, del declive o del cambio de era, del fin de la época victoriana, del cambio de una visión del mundo, hay un valor que se pierde, un espíritu de la época que se pierde, que viene a ser reemplazado, dice Burgess, por la idea del arte por el arte, o digamos en Walter Pater, el arte tiene que ser el espíritu. Después vendrá por la idea del imperialismo, con Rudyard Kipling, ¿sí?, sobre todo con la idea del expansionismo del imperio, Kipling siendo un escritor, por supuesto, muy formado en lo que es el conocimiento de la India. Y con Wells, dice Burgess, se viene a plantear una suerte de el último liberalismo utópico, la última gran utopía de lo que puede ser el liberalismo y el avance y el progreso y demás, y se muere. Y después, bueno, como ya dijimos, vendrá todo lo que ya conocemos. Y esto obviamente tiene unas coordenadas, estamos hablando fundamentalmente de fines del siglo XIX, porque las grandes novelas, los grandes relatos, estamos hablando, qué sé yo, de La máquina del tiempo, La isla del doctor Moreau, La guerra de los mundos, El hombre invisible, esos relatos clásicos que vienen a configurar la base de la ciencia ficción, no se publicaron posteriores a 1900, son de entre 1895 y 1896, y así hasta llegar a la publicación del Hombre Invisible en 1897 y La Guerra de los Mundos en 1898. Más o menos en esas coordenadas tenemos que pensar la obra más contundente de Wells. Si bien siguió escribiendo, por supuesto, hasta sus últimos días, ya tenemos que pensar que en esa coordenada, en ese fin de ciclo, fin de era, fin de etapa, hay una configuración interesante que va a dar pie, como decíamos, a la ciencia ficción, pero también a un género que va a funcionar como una suerte de espacio en el que operan o en el que circulan ciertas críticas a la realidad del momento y cierta mirada de lo que se va a venir, ¿no? En Wells me parece, Seba, no sé si coincidís, que hay una especie de visionario, no en el sentido que solemos decirlo, sino de alguien que puede visualizar una especie de futurismo bastante avanzado de lo que serán las sociedades contemporáneas. Es increíble que uno pueda encontrar en novelas de fines del siglo XIX cierta actualidad que es un poco preocupante, sobre todo en lo que tiene que ver con el progreso, el avance y el desarrollo de la ciencia manejada por el hombre. Hecha esta introducción un poco larga, dejo que me digas cuáles son tus pareceres al respecto. En primer lugar, Diego, tengamos en cuenta que La máquina del tiempo es posiblemente lo que se considera la primera gran novela de ciencia ficción, ¿no es cierto? Porque, como vos decías, hay antecedentes, por supuesto. Uno puede decir que, no sé, que El viaje a la luna de Luciano de Samosata o El viaje a la luna de Cyrano de Bergerac son antecedentes, pero lo que ocurre es que no existe en ellos, más que un elemento de ciencia, existe un elemento fantástico. En cambio, en Wells existe toda una explicación desde el punto de vista de lo estrictamente científico, ¿no? O sea, hay una máquina que responde a las reglas de la ciencia
y esa máquina o ese invento o ese descubrimiento tiene un fundamento desde la ciencia. Nos pasa con la máquina del tiempo, ¿no? Que desde 1896 se considera un poco, en todas las historias de la literatura de la ciencia ficción, se la considera siempre la primera novela en ese sentido, estricta, ¿no? De hecho, si te parece, vamos viendo un poco la máquina del tiempo. Vos sabés que yo no soy un fanático de la ciencia ficción, ¿no? Sí, así de lo fantástico. Para mí la ciencia ficción es, un poco coincido con lo que dice Ángel, ¿no? Es una inflación de ciertos elementos científicos a partir de la pérdida de una trascendencia, ¿no? Es decir, yo cuando veo estos superhéroes que tienen poderes salidos de una piedra o de otras cosas y demás, se puede hacer una lectura con los héroes tradicionales, es verdad, pero existe siempre un fundamento muy desde lo científico que me parece que no es el punto de vista de lo trascendente. Y aquí pasa algo parecido. Wells, la máquina del tiempo tiene fácil unas 30 páginas de explicación científica. Es decir, cómo se creó la máquina, con qué elementos, cuáles son las características, cómo se la utiliza, etcétera, etcétera. Es decir, es casi un manual de electromecánica de la época, ¿no? Con ciertas influencias de las otras disciplinas propias, ¿no? Muy en boga en la época, la física y demás, que de alguna manera se convierten en ficción. Está bueno, en principio está muy bueno. Y vos recordarás que La máquina del tiempo es una novela de un profundo pesimismo, porque no quiero contar el final, pero realmente el positivismo científico y fundamentalmente el positivismo anímico del cual hacía gala Wells, en esta novela está un poco puesto en cuestión, ¿no es cierto? Está puesto en crisis. Sobre todo, Diego, porque Wells, vos sabés que Wells hacia fines del siglo XIX era un, ¿cómo decirlo? Era un militante de cierto socialismo fabiano, al estilo del mismo socialismo al que pertenecía George Bernard Shaw, ¿no es cierto? Es decir, un socialismo medio ideal, ¿no es cierto?, en el que iba a haber una sociedad que, sobre la base de un progreso científico, iba a lograr una mejor situación social. Sin embargo, cuando uno lee la novela, y empieza con una disquisición entre señores victorianos y todos ellos muy, De muy hecho, científicos. el relato nos llega, o sea, haciendo el trabajo textual, Claro, nos llega a partir de uno de los testigos de lo que cuenta este viajero en el tiempo, que exactamente. transcribe. Claro, que transcribe la historia. Estos señores son los típicos señores escépticos respecto de ciertos aspectos ligados a la trascendencia, muy científicos ellos, muy expertos en su área, muy serios, muy clubmen, diríamos, pero a la vez con, ¿cómo decirlo?, con una mirada en relación con el mundo que los va a llevar, digamos así, a un mundo mejor. Y sin embargo, para asombro del lector, la novela en realidad deja entrever una humanidad que no va hacia un progreso, va hacia su decadencia. Es decir, yo lo relaciono con la decadencia de Occidente de Spengler, ¿no? Pero en este sentido con la decadencia de la humanidad, ¿no? Con una humanidad que tiende hacia una decadencia basada también en una lectura clasista, ¿no? Porque hay que decirlo, él hace una diferencia muy clara en relación con las clases, pero las dos terminan siendo brutales, terminan siendo o estúpidas o brutales. El problema me parece, Sebastián, Sí, en el sentido de leer la novela en esa clave, que está muy bien lo que decís y comparto plenamente, es que termina siendo una enorme alegoría, ¿no? claro, Es decir, no hay trascendencia, no hay símbolo, obviamente, porque no, me parece que ahí está la clave también de entender el sin surgimiento duda. de la ciencia ficción o de... Wells no estaba diciendo, yo voy a crear el género de la ciencia ficción, obviamente, sino que, como bien decías, utiliza, aparte Wells estaba formado en biología, entonces tiene alguna pata Claro. ahí metida en la parte más positivista, entre comillas, si Uh se -huh. quiere, de la sociedad, de la Real Sociedad Británica, la Real Sociedad
Real Sociedad Científica Británica, que después va a estar muy bien retratado esto en el Mundo Perdido, de Conan Doyle. Conan Doyle es el del Mundo Perdido. Que bueno, tiene algo ahí, que no es harina de este costal, pero está retratado ahí ese mundo de la sociedad científica británica muy positivista, muy de estudiar los huesos y estudiar las civilizaciones desde esa mirada científica omnímoda, ¿no? Pero en la máquina del tiempo, como bien decías, me parece que no hay medias tintas, o sea, es el extremo por el extremo mismo. Pero a partir de esa lectura extremista de las dos civilizaciones o de las dos razas que conviven en este futuro, estamos hablando, el argumento es muy simple, ¿no? No hay mucha vuelta que dar, es la máquina del tiempo. Un científico, fines del siglo XIX, descubre un artilugio para detener determinada forma de la cuarta dimensión, como que se le llama, no sé qué, y fabrica una máquina que no hay muchas precisiones de cómo la fabrica, hay sí, obviamente una descripción de cómo está hecha la máquina, pero no hay mucha precisión cuántica, científica, obviamente, porque lo que importa es lo que se cuenta, no tanto la veracidad histórica. De ahí la idea de ficción científica. La veracidad fáctica, me refiero, no histórica. Entonces, merced a esta máquina, logra viajar al año 802.701, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Casi 1.000.000 de años hacia adelante, a una Tierra, a un planeta Tierra que está totalmente, digamos, cambiado, y en el que habitan unos seres extremadamente hedonistas, ¿no? Los Eloi. Unos seres que han perdido todo tipo de preocupación, que viven del vegetarianismo, que son, o sea, lo único que les importa es el estar, el placer por el placer mismo, no necesitan producir la comida, no necesitan preocuparse por otras cuestiones, viven en un mundo totalmente despojado de toda trascendencia, ¿no? Han perdido el lenguaje. Han perdido el lenguaje y tienen un temor absoluto hacia la oscuridad y hacia los seres que habitan en la oscuridad, que son los Morlocks, los famosos estos humanoides medio primitivos que han quedado, digamos, varados en ese espacio de oscuridad, sin luz, que son pálidos, con una cabellera medio rubia, medio albinos, ¿viste? Que los persiguen y se los comen. Y en este sentido, bueno, no queremos contar el final de la obra, pero el viajero del tiempo tiene que enfrentarse a estos Morlocks, escapar, porque en un momento le roban la máquina. Pero se nota claramente, en una lectura más directa de la obra, que hay, como bien decías, un trabajo con una idea de clases sociales que está bastante criticada, ¿no? Porque, por un lado, los Eloi vienen a representar la clase rica, digamos, con poder, que no tiene otra preocupación más que vivir de su hedonismo. Mientras que los Morlocks representarían, según las lecturas que se han hecho, a la clase proletaria que tiene que todavía ir a buscar su sustento, que han vuelto a una instancia casi animal, primitiva. Esto después va a estar magnificado y retomado en la isla del Dr. Moreau, ¿no? Esta idea es una idea bastante pesimista, ¿no? de las clases sociales y de la, digamos, de la construcción de la sociedad a partir del animalismo, ¿no? Pero no el animalismo en el sentido orwelliano, sino un animalismo más primitivo, más salvaje, ¿no? Más bárbaro. Pero también hay otra vez la pata científica que viene a querer mejorar esto, pero que lleva a la destrucción también, porque no hay ninguna novela de Wells en la que la ciencia quede bien parada, me parece. Claro. Hay como también una confianza excesiva en las posibilidades de la ciencia, pero la ciencia termina siendo inútil. Esto se ve en El hombre invisible, se ve en La isla del Dr. Moreau, por supuesto, en La guerra de los mundos. La guerra de los mundos me parece también otra obra que vale la pena mencionar, sobre todo por la enorme repercusión que ha tenido con el otro Welles con E, Orson Welles, que llevan, no me acuerdo, 1938 creo que hace la famosa transmisión radial que da por verdadera, entre comillas, la invasión extraterrestre y demás. Pero ese carácter visionario de Wells, de H.G. Wells,
termina estando, digamos, termina tiñéndose de cierto pesimismo, o uno, no, insisto, no puede leerse esa novela, La Guerra de los Mundos, o, perdón, La Máquina del Tiempo, sin un grado de, como bien decías, enorme pesimismo. Claro, claro. Porque por otra parte, Diego, vos bien decías, el personaje no tiene nombre, ¿no? Se llama el viajero del Pero el tiempo. tiempo. Con lo cual ya hay una intención, ¿no? Es decir, este personaje que supuestamente consiguió viajar en el tiempo, que debe ser uno de los anhelos más incumplidos, ¿no? Por la historia de la humanidad, lleva en sí la idea de ese positivismo en el cual va a creer que a la sociedad a la que llegue, en el año 800.000 no sé cuántos, va a encontrar una humanidad ya hiperdesarrollada. Es decir, la idea de un progreso absoluto nos llevaría a una, no sé, a una humanidad que esté viviendo en consonancia con lo astral, por decirlo de una manera más simple. Sin embargo, se encuentra, como vos decís, con dos decadencias. Una decadencia desde el punto de vista de lo meramente hedonista y otra decadencia desde el punto de vista de la supervivencia. Es decir, el ser humano ha decaído de tal manera que incluso, vos viste cuando describe dónde viven, viven en especies de restos de otras civilizaciones anteriores, como si fueran templos que los habitan cerrándolos a la noche por el temor, ¿no es cierto?, de la invasión de los Mordor, y fundamentalmente sobre la base de que no producen nada que deje una memoria, ¿no? Es decir, es una humanidad que está ya animalizada. Vos decías, son vegetarianos, y yo recordaba que él hace la descripción de que tienen grandes ojos y miran perdidos, como si fueran vacas, ¿no? Y como si los morlos se los comieran, ¿no? Porque no tienen una actitud humana. De hecho, cuando la escena en la que la niña cae al agua, ¿no? Y que él se tira para salvarla, los demás la miran con Claro, indiferencia. Wina creo que es la protagonista, Y claro, bueno, es la exacto. única que le muestra algún tipo de afecto, Exactamente, porque tampoco hay maldad, ¿no? Pero son en cierto modo indiferentes. Ella se está ahogando, él se tira a salvarla, y los demás la observan como si fuese una especie de destino, ¿no? Tiene que caer a morir de esa manera absurda. Mientras están todos bañándose, ¿no? Están en un lago, es decir, estamos en una situación para nada, no es una guerra, quiero decir. Con lo cual hay algo que remarca eh, Wells y que me parece importante tenerlo en cuenta, digo, que se podrá avanzar científicamente, es verdad, se podrá avanzar en muchos aspectos, pero el ser humano no ha avanzado moralmente o espiritualmente o éticamente de ninguna manera. Termina siendo una bestia. Termina siendo una bestia desde el punto de vista de que no puede crear nada, o termina siendo una bestia porque se comen entre sí. Es decir, es una mirada enormemente pesimista. Y vos decías muy bien el hombre invisible, ¿no? La novela que continúa, porque es de 1897, donde también otro de los grandes sucesos de la historia de la humanidad sería la invisibilidad. También sería un triunfo, pero no obstante, ni en La Máquina del Tiempo ni en El Hombre Invisible termina por triunfar el conocimiento del ser humano. Hay una mirada muy densamente pesimista. Yo por eso digo, si te parece, después, si te parece, querés comentar un poco del Hombre Invisible, después me dedico un poco a la Guerra de los Mundos, que vamos a yo ver lo qué único tal. que quiero hacer notar brevemente sobre Adelante. La Máquina del Tiempo es el grado de influencia que ha tenido, sobre todo en la actualidad, porque yo creo que vos no Ah, estás al tanto, pero una de las famosas series del momento, que ha generado una gran cantidad de grietas, ¿no? de especulaciones, es esta serie alemana llamada Dark, que, ajá, que trata justamente, yo no quiero decir que está basada en La Máquina del Tiempo, porque no hay Morlocks, pero hay algo terrible respecto del viaje en el tiempo, y sobre todo la creación de dos dimensiones, porque hay una paradoja, no me quiero poner técnico en este tema, pero la paradoja del viaje en el tiempo implicaría de alguna manera
algún tipo de ruptura del orden espacial también. Se suele pensar qué sé yo, en los principios ¿cómo es? Cuántico, me sale decir, de física cuántica, Física que cuántica. la posibilidad de romper la continuidad del tiempo y hacer un viaje, un salto molecular en el espacio y tiempo, significaría a su vez generar una segunda dimensión en la que convivirían dos tiempos. Es muy complejo el tema. Bueno, los alemanes, los productores y guionistas de la serie Dark, han tomado este principio y lo han llevado a una magnificación alegórica tremenda, y que termina siendo, o sea, no han inventado nada nuevo. Yo pido disculpas a los que han visto Dark, yo he transitado por esa serie y me he llevado una enorme decepción en ese sentido, no porque la serie esté mal hecha, digo, tiene millones de dólares encima para poder producirla, sino porque seguimos planteando los aspectos en una instancia alegórica, y hasta si se quiere y si se me permite, sin ningún tipo de cierre trascendente. Yo no quiero contar el final, para, para los que todavía no lo vieron, los que ya lo vieron van a entender a qué me refiero, pero termina siendo una suerte de exacerbación del principio, sin ningún tipo de posibilidad de pensar en una trascendencia, o en una evolución del ser humano, ya sea viajar al pasado como viajar al futuro, ¿no? No es Volver al Futuro la película, que ahí sí hay un final feliz, sí hay un planteo, pero el objetivo estético es otro, ¿no? Es entretener en todo caso, jugar un poco con esa paradoja. Tampoco es Terminator de Carpenter, uy, hoy estoy con los nombres de... no me acuerdo, el director Sí, de Terminator. sí. O sea, es Perdón, no irlandés. es Cameron. Cameron, James Cameron, ahí está, Carpenter me decía, James Cameron, que también plantea, pero en Cameron hay una mirada, vean los seminarios de Ángel y van a encontrar otra cuestión con respecto al viaje en el tiempo. En todo caso, hoy el viaje en el tiempo es lo mínimo, sino que la idea de un salvador, etcétera, etcétera. Pero digo, el tema del viaje en el tiempo, la máquina del tiempo de Wells, ha dado pie para que la ciencia ficción no haya podido ver o se haya quedado solamente en esto que decía, ¿no? En la hiperinflación del método, del sistema, del artilugio por el artilugio mismo, de la necesidad de por ahí sobreexplicar aquellos principios científicos que no llevan a mucha evolución, que digamos, Claro. llevan siempre a una destrucción. Todas las miradas futuristas, todas las ideas son mundos distópicos, son mundos devastados, son Apocalíptico. mundos Claro. apocalípticos, no hay nada positivo en el No, sentido claro, de esperanzador, decir, bueno, ¿a dónde vamos con todos estos avances claro. científicos? En El Hombre Invisible hay también una cuestión ahí muy similar en ese sentido, pues la historia del científico Griffin, que descubre también mediante una suerte de artilugio científico, la posibilidad de saturar la luz, bueno, hay toda una explicación en la novela, y logra hacerse invisible. El tema es que esta invisibilidad le trae un enorme problema, porque tiene que robar ciertos elementos para poder llegar a la conclusión de su experimento, y termina siendo más una suerte de historia de terror o de horror, o digamos, de persecución policial y demás, que tampoco lleva a la nada, porque no quiero contar el final, pero a mí me gustaría hacer una mención relacionada con Frankenstein, en el sentido de que tanto en Frankenstein, de Mary Shelley, como en El Hombre Invisible, hay un trabajo con la monstruosidad de ciertos manejos con la materia y con los Claro, cambios físico-químicos del exacto. cuerpo. La diferencia esencial es que en Frankenstein ese trabajo está asociado con la alquimia, ¿sí? Porque Víctor Frankenstein es un alquimista que quiere ser médico y que crea esta criatura a partir de ciertos artilugios de la alquimia. Mientras que en El Hombre Invisible, Griffith es un científico que, gracias a robarle algunas ideas a su mentor, el doctor Kemp, logra la invisibilidad, pero para hacer el mal. No, digamos, y cae sobre él. En Frankenstein, Víctor Frankenstein sufre también las consecuencias de sus actos, pero en la otredad del monstruo, ¿no? De la criatura. Acá la única otredad que hay es la de Griffith siendo invisible y no pudiendo recuperar la visibilidad, teniendo que valerse de la maldad, o digamos, de sus
instintos más profundos para tratar de sobrevivir, y no hay más que eso. ¿No? Es una magnificación de la ciencia que no lleva a nada, ¿no? Eso sería, grosso modo, tampoco quiero contar el final, tampoco es un final, el del hombre invisible, que diga, bueno, wow, qué cosa tremenda lo que ha sucedido. Hay algo interesante que dicen también los críticos, ¿no? Wells era un gran narrador de historias, era un gran creador de argumentos y de ideas, no era un gran prosista, no tiene una prosa excelsa, ¿no? Es Una una prosa prosa poética. pasatista, una prosa más que nada puesta al servicio del contar, del narrar una historia con un argumento interesante, pero no mucho más que eso. Eso se ve en El hombre invisible, ¿no? No hay, uno viene por ahí acostumbrado o cebado, ¿no? En obras como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o las obras de Bram Stoker, por ejemplo, en la que hay un manejo. Pero ¿qué pasa? Todavía en estos escritores hay una presencia de un elemento de trascendencia, de un elemento sagrado, de un elemento ominoso. En Wells eso se empieza a diluir, empieza a mezclarse, empiezan a mezclarse las aguas. Insisto con esto que decíamos al principio, porque se está perdiendo, o ya está perdido terriblemente, un espíritu, una forma de ver el mundo. Sea este sagrado o no, pero se ha perdido. Es decir, la confianza omnímoda en la ciencia y el positivismo nos llevan a nada positivo, valga decirlo. Eso para cerrar un poco el comentario. Diego, la ciencia ficción, vos fíjate que se desarrolla claramente en los países de alto desarrollo capitalista, Sí. Y posiblemente la base de todo ello sea, si lo fantástico es la respuesta a la falta de una metafísica, la ciencia ficción parecería ser robándole, sacándole toda la metafísica a lo fantástico, convertirlo en ciencia, ¿no? Podría ser una primera lectura muy humilde, ¿no? Por supuesto, incluso dejando de lado muchos aspectos, pero en ese sentido, aclarar que está presente esta cosa de una sociedad absolutamente privada de toda trascendencia, ¿no? Es una sociedad que mira hacia el futuro y que ve en el futuro algo absolutamente mejor. Y en realidad, bueno, Wells se pone los lentes para ver el horror, ¿no? De lo que puede llegar a ser eso. Y con respecto a la Guerra de los Mundos, Diego, que es de 1898, si te parece, yo, dos o tres cosas para decir, ¿no? Vos sabés que la novela tiene un epígrafe, que es de nada menos que de Robert Burton, La anatomía de la melancolía. Dice, mirá lo que dice, ¿no? Pero, ¿quién vive en esos mundos si están habitados? ¿Somos nosotros o ellos los amos del universo? ¿Es que todo lo que existe ha sido hecho para el hombre? Bueno, el primer planteo, ¿no? Que en realidad es una frase de Kepler que cita, claro, Barton, en La anatomía de la melancolía, es esta idea de que al existir múltiples mundos, al abrirse el universo sobre la base de los conocimientos científicos de los siglos XVI y XVII, es innegable que el ser humano empieza a pensar, bueno, tal vez no estemos solos, ¿no es cierto? Y que haya otras civilizaciones. Pero aquí viene lo que hace Wells. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Wells no habla del triunfo del ser humano sobre otras civilizaciones o la destrucción, como pasa, por ejemplo, en Crónicas Marcianas, ¿no? Del querido Ray Bradbury. No es el viaje a la luna de Julio Verne, sino es lo opuesto. Es decir, es la invasión de la Tierra por marcianos. Invasión de la Tierra que, imagínate vos, 1898, un mundo absolutamente ligado al positivismo, como decíamos, y a la moral victoriana. A los victorianos de la época les resultó horroroso el que hubiese la posibilidad de que seres extraños invadieran la Tierra. Con esa confianza que se tenía en la ciencia, era el hombre el que iba a conquistar el mundo, el que iba a conquistar el universo, no nosotros siendo conquistados por. Y empieza lo que se puede llamar, yo esto
suelo llamarlo de esta manera, la literatura de ciencia ficción de catástrofe, ¿no? Es decir, una literatura catastrófica, no porque sea mala la literatura, sino me refiero al tema, ¿no? Temáticamente catastrófica, en la que se empieza a pensar en el fin de la civilización humana, desde una mirada muy, muy profundamente horrenda. Cuando describe a los marcianos, Diego, yo lo tengo aquí, mirá lo que dice de los marcianos, ¿no? Estaban esperando verlos, llegan en una nave, ¿no? Lo típico, ¿no? Que después va a ser un lugar común, llegan en una nave que tiene una forma así muy particular, porque es como un cilindro, ¿no? Que hace referencia a los cohetes y demás. Dice, creo que todos esperaban ver salir a un hombre, fíjate vos la mirada, ¿no? Posiblemente algo un poco distinto de los terrestres, pero en esencia un ser humano. Estoy seguro de que eso pensé yo, pero al prestar atención, de inmediato, vi algo que se agitaba entre las sombras, sinuosos movimientos de una materia grisácea, uno tras otro, y después dos discos luminosos que parecían ojos. Entonces un ser que se asemejaba a una pequeña serpiente gris, del diámetro de un bastón, saltó como un resorte y con giros helicoidales se dirigió a mí. A continuación, apareció otro. Me recorrió un súbito temblor. Es decir, lo que invade es algo tan diferente de lo que el ser humano ha imaginado. No tienen tres ojos, una sola oreja, no sé, dos cabezas, pero se parecen al ser humano. Sino son seres absolutamente diferentes, monstruosos en algún sentido, que vienen, incluso no tienen la posibilidad de la comunicación del lenguaje, porque tienen otro lenguaje, hablando de un enorme desarrollo científico, pero a la vez, fíjate vos, siendo espantosamente horribles, ¿no? Justamente son estos marcianos que tienen armas de calor, los que pueden matar a los seres humanos, que hace referencia a dos cosas. 1898, Diego, está preanunciando que las ametralladoras y los gases tóxicos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en muchos casos a Wells se lo ha leído incluso como una antelación de lo que iba a ocurrir, ¿no? Con una mirada terrible respecto de lo que los mismos seres humanos podían llegar a ser en la destrucción. Ahora, vamos a lo segundo, que vos ya lo citaste, que es muy bueno. El 30 de octubre de 1938, 40 años después, ya no en Londres, sino en Nueva York, en una radio, ¿no? Orson Welles, que dirigía el Mercury Theatre on the Air, o sea, en el aire, ¿no? En Nueva York, toma la adaptación hecha por Howard Koch. Vos sabés que, paréntesis, Diego, ¿sabés que Howard Koch fue libretista de Casablanca? Mirá vos que 4 años después iba a ser el libretista de una de las grandes películas, ¿no? Por lo menos para mí, no sé qué, Ángel no sé qué dirá de Casablanca, pero a mí siempre me gusta tendremos mucho. París. Claro, exactamente. Este Howard Koch lo que hace es adaptar obras conocidas, Sí. a pedido de Orson Welles, que era un jovencito de 23 años, que dirigía esta compañía teatral, ¿no? La compañía del Teatro Mercurio sería, en el aire, convirtiéndola en un guión radiofónico. Y como vos bien señalabas, bueno, hay dos motivos claves, ¿no? Primero, lo que habrá hecho Orson Welles para que 1 millón de personas salieran a la calle creyendo que la Tierra era invadida. Claro. Y en segundo lugar, la fecha, 30 de octubre, o sea, Halloween. Es decir, todo el temor convertido realmente en la invasión de la Tierra fue tal que provocó una ola de terror generalizado, que estallaron los teléfonos de las centrales de inteligencia, de telefonía y demás, en relación con gente que seguía pensando que había una invasión marciana y que no la estaban viendo. Basado en una novela de Wells. O sea, vos fíjate lo que la ficción pudo convertir, ¿no? Desde el punto de vista de un medio de comunicación. Nunca más se volvió a repetir esto, pero la idea de la inversión
de los viajes maravillosos de la humanidad a la Luna, a Marte, es visto por Wells al revés. ¿Y si somos nosotros los invadidos? Bueno, me hace pensar, vos decime porque yo soy muy ignorante en relación con filmes, pero creo que 4 de julio, ¿no? Es una que es la invasión de por, Día de la ¿bien digo? Independencia. Día de la ¿Sí? Independencia, de Roland Día de la Emmerich. Independencia. Claro, Película de exacto. 1998. Ay, mirá, justo, 100 años, claro. Un 4 de julio. Toda, exactamente. Y Vos la fíjate, novela sí. está narrada, perdón, en primera persona, ¿no es cierto? Hay un Mm. personaje que es el que revela la llegada de estos seres. Obviamente no vamos a contar el final tampoco. Es una novela más extensa, mucho más extensa que El hombre invisible o que La máquina del tiempo, y con una descripción de la sociedad victoriana de Londres muy particular, ¿no? Que obviamente Wells dejó de lado para convertirlo en Estados Unidos. Están dando una serie que se llama La Guerra de los Ajá, Mundos, que es la primera adaptación, por lo menos que tenga yo noticia, que está ambientada en la misma época en la que fue escrita, ¿no? Es decir, quiero hacer una mención sobre esto. Trajiste Día de la adelante. Independencia, no, no la tenía en el archivo, pero me la sé de memoria la película, más o menos, porque la vi muchas veces. Pero vos fíjate que en Wells hay un terror hacia esa otredad desconocida, ¿no? Que le genera un pavor, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? Vos lo citaste recién, Es un temblor, un dice, ¿no es cierto? temblor, ¿no? Una cosa, son unas Claro. cosas monstruosas, ¿no? Que preanuncian de alguna manera lo que decías respecto de la Primera Guerra Mundial y demás. Tan fuerte es esta temática que obviamente el cine, la televisión, bueno, Wells lo hizo, o el otro Wells, ¿no? Orson Welles, lo hizo Orson Welles. con la radio, el radioteatro y demás, y generó todo esto, también 1938, un año antes de la Segunda Guerra Mundial, que después esto va a estar magnificado, obviamente, pero en 1953 se filma una La película película. Claro. llamada La Guerra de los Mundos, y en el 2005 hay una adaptación de Steven Spielberg. Sí. Y voy a citar, perdón, o sea, no es un autor que uno pueda decir que uno frecuenta mucho, pero valga decir que el análisis que hace es muy interesante, que es José Pablo Feynman. José Ujú. Pablo Feynman, en uno de sus ciclos tan conocidos de filosofía aquí y ahora, sobre todo en las últimas temporadas, eh, hace un análisis muy, muy particular sobre la Guerra de los Mundos en su transcripción fílmica. Y tiene que ver con esto que Wells de algún modo estaba preanunciando. Vos fíjate que en la Guerra de los Mundos de 1953, atento a los años, 1953, la amenaza viene de afuera. ¿Eh? Hay algo que nos invade, una otredad que nos invade, el enemigo viene de afuera y se mete entre La Guerra nosotros, Fría. ¿no? Guerra Fría. Y en el 2005, dice Feynman, no sé si vos viste la película, protagonizada por Tom Cruise, Tom Cruise. eh, el enemigo está adentro. Y Claro. el enemigo, ¿por qué? Porque esto, en la película del 2005, caen como unas bolas, ¿sí? Al centro de la Tierra, y estos marcianos, que son unos bicharracos gigantes con tentáculos que van chupando la sangre, van comiendo, qué sé yo, salen de adentro. Ujú. ¿Qué tiene que ver Ah, afuera y adentro? Que en 2005, después del atentado a las Torres Gemelas, y de toda esta construcción, ¿sí? Del terror interno, del terrorismo exacto, interno, es el enemigo está entre nosotros, está adentro. exacto. Mientras que en la Guerra Fría, pero el Ah, principio constructivo es el mismo. Hay claro, algo extraterrestre, algo que no conocemos, y por lo tanto nos genera pavor y temor y temblor, que nos invade para consumirnos y para destruir la humanidad. ¿No? Ni las armas más avanzadas pueden detenerlo. En ninguno de los casos las armas pueden detenerlo porque, no queremos contar el final, la resolución de la novela nada tiene que ver con lo armamentístico, ¿no? claro. Tiene que ver con otra cuestión que también roza una idea bastante polémica sobre la evolución y sobre las especies y sobre los mundos, ¿no? Porque cómo logra la humanidad librarse de estos marcianos o de estos extraterrestres es bastante paradójico, ¿no? Más en los tiempos en los que estamos atravesando, por los que estamos atravesando, ¿no? Tiempos Claro. de pandemia y demás. Pero, y en la película
Día de la Independencia, directamente el patriotismo, ¿no? La cuestión así norteamericana, sobre todo viniendo de Roland Emmerich, que es un director absolutamente pro Estados Unidos, pro armas, pro patriota, además, bueno, director de El Patriota, con Mel Gibson, Ah, y después dirigió otra película hace poco llamada Ataque a la Casa Blanca, que un marín de los Estados Unidos, no sé qué, un ex soldado, detiene un atentado al presidente armado con una ametralladora y 2 granadas, básicamente. Es decir, el poder militar, el poder, una cosa que ya está exacerbado claro, al máximo, ¿no? Pero digo, usada políticamente, la ciencia ficción ha tenido muchísimo material para muchísimo, pensar muchísimo. y para cortar. Pero como decía Sebastián, es un género que lamentablemente ha sido hiperinflado, ha sido realmente trabajado con intereses bastante dudosos. Cabe decir que Wells fue un visionario en ese sentido, me parece que por eso le dedicamos un espacio, parece que es un autor al que hay que leer, sobre todo ha sido muy este, llevado a la escuela secundaria, ¿no? Yo he leído El hombre Sí, invisible en la secundaria con los chicos, hemos leído La guerra de los mundos, La isla del doctor Moreau tiene muchas adaptaciones. También genera muchos temas, el tema de la isla, ¿no? Que ya lo hemos dicho varias veces, la isla como un espacio de transformación, ¿no? Desde la tempestad, desde la isla de la invención de Morel, el lo vecino hemos, lo hemos Morel. charlado, pero en la isla de Moreau hay un animalismo, ¿no? Porque el doctor Moreau se dedica a viviseccionar animales y transformar humanos en animales y viceversa. Hay una cuestión ahí retorcida que, como bien dijiste, da cuenta de que Wells está escribiendo o está pensando o está sentando las bases de un género que tiene como principio rector la pérdida absoluta de una trascendencia Sí, y una mirada hacia la idea de que la ciencia o lo científico, llamado, no la ciencia, lo científico, así los científicos, claro. con esa cuestión ¿cómo decir? Indeterminación, ¿no? Lo indeterminado, lo científico, termina siendo negativo, no termina siendo positivo, no termina llevando al progreso. Pero hasta hay que Claro, leerlo minuciosamente, no es que te lo dice de entrada. Uno tiene que hacer esta lectura a partir de los argumentos. A fin de cuentas, Wells era un escritor de ficción, de ficciones. por No, supuesto, hay, por supuesto, por no hay un supuesto. compromiso trascendente, un compromiso simbólico No, más allá del argumento, no, ¿no? Y de lo que uno puede esbozar en estas lecturas. desde luego. Y comparto lo que decís absolutamente, profundamente, porque eh, me, re, me haces acordar ahora que en Crónicas Marcianas, vos lo recordarás, el fin de la marcianidad, por decirlo de alguna manera, llega de parte de los hombres por medio de una enfermedad estúpida, ¿no? Como la varicela, ¿no? Y cuando uno de los personajes, en uno de los relatos, encuentra lo que los seres humanos han hecho y lo que se perdió con la civilización marciana, sobre todo cultural y científicamente, yo no sé si te acordás la frase, pero es muy bella. Dice Bradbury, habían logrado una síntesis maravillosa entre la ciencia y la religión. Bueno, pasa que con Bradbury, a ver, así como le dijimos que Wells, bueno, es como, como todo creador de o padre fundador, no pudo ver los frutos, porque realmente en Bradbury hay una mirada distinta. A Bradbury le Una debemos mirada un más programa. objetiva. Exactamente, bueno, Fahrenheit, sin ir más lejos, es una, Claro. uno no puede no estremecerse cuando lee Fahrenheit o Crónicas Marcianas, o El Hombre Ilustrado, que es otro gran, que fue el primer libro que leí de Bradbury. Me parece que en Bradbury hay otro manejo y que ahí sí hay que hacerle una justicia distinta a lo que es el género. Pero bueno, creo que hemos cumplido con el cometido, Seba, no sé si tenés algo más Perfecto. No, para no, no. declarar. Es un autor al que hay que transitar, Wells, con estas obras y Sí, estos sí. comentarios, y con estas claves de lectura que proponemos, que por ahí hay otras cosas que dejamos por fuera, cuestiones políticas también que tienen que ver con la ideología de Wells, pero que en el contexto en el que escribió y en el mundo en el que vivió, quedaron perimidas en función de sus
de sus logros literarios, ¿no? Que bueno, Sin insisto, duda. fue muy prolífico y ha pasado a la historia por ser uno de los padres fundadores, junto con Julio Verne, de lo que hemos llamado hoy la ciencia ficción, que da para seguir Da charlando. para seguir Eh, muchísimo, muchísimo. Creo que no hay nada más, Un Eva, gran por hoy. historiador también. ¿Cómo? Vos sabés que un gran historiador Sí, fue. sí, porque no, eso no lo dije, también era autor de otras, no solamente de ficción, sino que era un Sí, hombre de su tiempo, me parece, era un hombre fiel no, sí, 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 a la época. exactamente. Pero bueno, hasta acá llegamos, me parece, y nos Muy bien. volveremos a ver la semana que viene en un nuevo programa de La Última Página, quién sabe para leer qué cosa, pero bueno, como siempre, agradecemos los comentarios, que se suscriban, que comenten, que manifiesten su punto de vista, que son muy enriquecedores para nosotros, y nosotros, Eva, nos seguimos viendo, ¿sí? Seguimos Cómo leyendo. no, Diego. Cómo no, cómo no. Chao, hasta pronto. Nos vemos. Adiós, gracias.